El frío metálico de la camilla se filtraba a través de la delgada bata del hospital, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que sentía. Mis ojos, fijos en el techo blanquecino, intentaban encontrar patrones en las manchas de humedad, cualquier cosa para distraerme del zumbido inquietante de la máquina de anestesia que se acercaba. Una enfermera, con una sonrisa amable pero distante, ajustaba el gotero. El miedo, una bestia silenciosa, se aferraba a mi garganta, pero no era el miedo a la cirugía en sí, sino a lo desconocido, a la interrupción de la vida que conocía. Estaba a punto de ser sedada, de entregarme por completo a manos ajenas, cuando un susurro, apenas audible sobre el murmullo del pasillo, atravesó el velo de mi ansiedad y lo cambió todo. Mi nombre es Laura y mi vida, hasta ese momento, había sido un lienzo pintado con los colores de la felicidad y la estabilidad. Casada con Daniel, mi amor desde la universidad, habíamos construido un hogar, una rutina, un futuro. Él era mi roca, mi confidente, el hombre en quien confiaba más que en mi propia sombra. Nuestra vida era, a los ojos de cualquiera, perfecta. Risas compartidas, viajes espontáneos, cenas tranquilas en casa, todo contribuía a la imagen de un matrimonio idílico. Por eso, cuando el diagnóstico médico llegó, una enfermedad que requería una intervención quirúrgica delicada, mi primera reacción fue de pánico, pero rápidamente se transformó en una fe inquebrantable en Daniel. Él estuvo a mi lado en cada consulta, cada análisis, cada noche de insomnio. Sus palabras de aliento eran mi bálsamo. Todo estará bien, mi amor, me decía, apretando mi mano con fuerza, y yo le creía con cada fibra de mi ser. Mientras el anestesista se preparaba, una enfermera diferente, de cabello oscuro recogido en una coleta y ojos penetrantes, se acercó a mi camilla. Su nombre, según su placa, era Elena. Se inclinó como si fuera a ajustar mi almohada, y su aliento cálido rozó mi oído. «No confíes en tu marido», susurró. Su voz apenas un hilo de sonido, pero con una intensidad que me heló la sangre. El mundo pareció detenerse. Las luces fluorescentes del quirófano se volvieron más brillantes. El zumbido de la máquina de anestesia más fuerte. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Qué? ¿Qué acababa de decir? Intenté enfocar mi mirada en ella, pero su rostro era indescifrable, una máscara de urgencia y advertencia. Antes de que pudiera articular una palabra, se enderezó y se alejó, mezclándose con el personal médico que se movía con prisa profesional. El shock fue inmediato, seguido de una oleada de incredulidad. No confiar en Daniel, mi Daniel, la persona que me había prometido amor eterno, que había secado mis lágrimas, que compartía mi cama cada noche. La idea era absurda, una broma cruel, quizás una confusión de mi mente ansiosa, pero el tono de Elena, la seriedad en sus ojos, no era el de una bromista. Mientras el anestesista comenzaba su cuenta regresiva y la sensación de pesadez invadía mis miembros, mi mente se lanzó a una carrera frenética. Intenté aferrarme a la lógica, a la imagen de mi Daniel protector, pero las palabras de Elena resonaban, un eco perturbador. Y entonces, pequeñas piezas del rompecabezas, antes insignificantes, comenzaron a encajar de manera inquietante. Flashbacks. Daniel insistiendo en que firmara unos documentos de rutina para la hipoteca justo el día antes de mi diagnóstico, diciendo que era para asegurar nuestro futuro. Su repentina insistencia en que cambiáramos mi seguro de vida, aumentando la cobertura, argumentando que era, por si acaso, mi amor, con una sonrisa que ahora me parecía un poco demasiado forzada. Las llamadas telefónicas que atendía en secreto, saliendo de la habitación, susurrando al otro lado. Los ojos esquivos cuando le preguntaba sobre ciertos gastos en la cuenta bancaria conjunta, atribuyéndolos a regalos sorpresa que nunca llegaron. Pequeños detalles, ignorados en el torbellino del diagnóstico y la preparación para la cirugía, ahora adquirían un matiz oscuro y siniestro. La confusión se mezcló con un frío terror. ¿Podría ser? ¿Podría la persona que más amaba estar ocultándome algo tan grave? El pánico comenzaba a instalarse, justo cuando el velo de la sedación se cerraba sobre mí.
sumiéndome en una oscuridad llena de preguntas sin respuesta. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba débilmente por la ventana de mi habitación de hospital, un contraste suave con la blancura estéril que me rodeaba. La cirugía había terminado. Mi cuerpo se sentía pesado, adolorido, pero mi mente estaba en un torbellino, no por el procedimiento, sino por aquel susurro. No confíes en tu marido. Esas palabras se habían grabado a fuego en mi subconsciente y ahora, con la anestesia disipándose, resonaban con una claridad aterradora. Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con una expresión de alivio y preocupación que, en otro momento, me habría conmovido hasta las lágrimas. Pero ahora, cada gesto suyo, cada palabra de consuelo, se sentía teñida de una sospecha corrosiva. Actué con normalidad, forzando una sonrisa débil, murmurando agradecimientos. No podía permitirle ver la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mis ojos lo observaban con una nueva lente, analizando cada parpadeo, cada inflexión de su voz, buscando la fisura en su fachada. Mi primera prioridad, una vez que la recuperación inicial lo permitió, fue encontrar a Elena, la enfermera. Recordaba su rostro, sus ojos intensos, la urgencia de su advertencia. Pregunté discretamente al personal de enfermería, pero nadie parecía conocerla bien. Me dijeron que el personal de quirófano rotaba constantemente, que quizás era una enfermera de turno o que había sido trasladada. La búsqueda se tornó frustrante. Recorrí los pasillos, los diferentes pisos, con la excusa de estirar las piernas, pero en realidad escudriñando cada rostro de uniforme, buscando aquella mirada que me había sacudido hasta la médula. Elena parecía haberse desvanecido en el aire, una figura fantasmal que solo existía en mi memoria. La dificultad de la búsqueda solo avivó mis sospechas. ¿Era una coincidencia o había algo más en su elusividad? Mientras me recuperaba en casa, bajo el cuidado aparentemente devoto de Daniel, mi investigación comenzó en serio, en secreto. Tenía que ser cautelosa, no levantar ninguna alerta. Empecé por lo obvio, su teléfono. Esperaba que estuviera en la ducha o durmiendo para revisarlo. Al principio no encontré nada concluyente, solo mensajes de trabajo y conversaciones triviales, pero luego empecé a notar patrones. Llamadas recurrentes a un número no identificado, siempre a la misma hora, siempre borradas de su registro. Contactos guardados con nombres genéricos que no coincidían con nadie que yo conociera. Luego el ordenador, sus hábitos de navegación, una cuenta de correo electrónico secundaria que nunca me había mencionado, llena de correos de un estudio de abogados que no reconocí, y los extractos bancarios. Pequeños retiros de efectivo, poco frecuentes al principio, pero que aumentaron en cantidad y frecuencia en los últimos meses. Gastos inexplicables en restaurantes caros que no habíamos visitado juntos y en tiendas de lujo que nunca frecuentábamos. Cada hallazgo era una punzada, una pieza más en el rompecabezas de la desconfianza que se estaba construyendo a mi alrededor. Daniel había estado actuando de manera extraña. Sí, pero siempre lo había justificado con el estrés del trabajo o la preocupación por mi salud. Ahora, esas justificaciones sonaban huecas, falsas. La imagen de mi marido perfecto se desmoronaba lentamente ante mis ojos. La búsqueda de Elena se volvió una obsesión. Después de agotar todas las vías en el hospital, decidí buscar fuera. Recordaba el color de su cabello, la forma de sus ojos y el nombre en su placa. Pasé horas en Internet buscando en directorios de enfermeras, redes sociales, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Finalmente, un golpe de suerte. Encontré un perfil de LinkedIn de una enfermera llamada Elena Gómez, con una foto que, aunque un poco antigua, me pareció familiar. Trabajaba en una clínica privada en un pueblo cercano, no muy lejos de donde vivíamos. Decidí arriesgarme. Un día, con la excusa de ir de compras, conduje hasta allí. Esperé en mi coche, observando la entrada de la clínica. Después de un par de horas, la vi, saliendo a la hora del almuerzo, con el mismo recogido en el cabello y esa mirada seria. Mi corazón latió con fuerza. La seguí discretamente hasta una pequeña cafetería. Cuando se sentó sola con su café, me acerqué. «Elena, ¿verdad?», le dije, mi voz temblorosa. Se sobresaltó, levantando la vista, y sus ojos se abrieron ligeramente al reconocerme.
Soy Laura, la paciente del hospital, la mujer a la que le susurraste, no confíes en tu marido. Al principio su expresión se endureció, se mostró reacia, casi asustada. Miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. No sé de qué me habla, dijo intentando esquivar mi mirada. Pero yo no cedería. Por favor, Elena, lo que me dijiste ha cambiado todo. Necesito saber por qué. Necesito la verdad. Mi vida entera está en juego. Mis ojos, llenos de desesperación, debieron convencerla. Después de un largo y tenso silencio, suspiró, su resistencia cediendo. Está bien, dijo en voz baja, con la voz apenas audible. Pero esto no es algo que se pueda hablar aquí. Y lo que tengo que decirte no te va a gustar en absoluto. Su semblante se ensombreció y su mirada se fijó en la mía, llena de una mezcla de pesar y determinación. La verdad, pensé, estaba a punto de desvelarse. Elena me condujo a un rincón apartado de la cafetería, lejos de miradas indiscretas. Su voz, al principio un susurro, fue ganando firmeza a medida que desgranaba los detalles más allá del terrorífico mensaje que me había entregado en el quirófano. Lo que me reveló sobre Daniel no era solo una traición, era un abismo de malicia y cálculo que superaba cualquier pesadilla. Ella había sido testigo de una conversación, no directamente, sino a través de un descuido. Había estado en el pasillo, cerca de la sala de espera familiar, cuando escuchó la voz de Daniel, inconfundible, hablando por teléfono. No era una conversación normal. Él estaba discutiendo mi cirugía con alguien, pero no con un médico. Mencionó mi nombre, el procedimiento y, lo más escalofriante, la oportunidad que esto representaba. Habló de mi herencia, de cómo mi condición médica actual, que requería una intervención delicada, podía ser acelerada o complicada si se manejaba de cierta manera. Elena, con su experiencia en el ámbito médico, había reconocido de inmediato la gravedad de lo que estaba escuchando. Daniel no estaba hablando de mi recuperación, sino de cómo mi potencial fallecimiento le beneficiaría. Habló de pólizas de seguro, de propiedades, de una vida libre de cargas. La enfermera me explicó que, al principio, no podía creer lo que oía. Pensó que tal vez había malinterpretado, que era una conversación sobre un paciente diferente. Pero luego, Daniel mencionó mi nombre completo y el tipo específico de cirugía. La voz de Elena se quebró ligeramente al recordar el horror de ese momento. Me dijo que Daniel parecía estar coordinando algo con la persona al otro lado de la línea, algo que afectaría directamente el resultado de mi operación. No era un plan para matarme directamente, pero sí para asegurar que mi recuperación fuera lo más difícil posible, o incluso para que la cirugía tuviera consecuencias fatales, todo ello disfrazado de complicaciones médicas. El plan de Daniel, según Elena, era siniestro en su simplicidad. Él había estado manipulando los hilos desde el momento en que fui diagnosticada. Ella había escuchado cómo Daniel, en esa llamada, sugería que se pasara por alto cierta información de mi historial médico a los cirujanos o que se aceleraran ciertos aspectos del procedimiento. No tenía pruebas concretas de que hubiera logrado influir directamente en el equipo médico, pero la intención era clara. Quería que el resultado fuera desfavorable para mí, sin que pareciera su culpa. Elena creía que él esperaba que la cirugía saliera mal, que surgieran complicaciones postoperatorias graves, que, con su ayuda o intervención sutil, terminaran con mi vida. Todo ello, por supuesto, mientras él se presentaba como el esposo desconsolado. La traición personal que sentí al escuchar esto fue un golpe más devastador que cualquier dolor físico. No era solo el engaño de un marido infiel, era la intención de aniquilarme, de borrarme de la existencia por un beneficio económico. La ira burbujeaba en mi interior, una furia fría y controlada. La tristeza se mezclaba con una sensación de náuseas, de haber sido utilizada, de haber amado y confiado en un monstruo. Mis lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron, silenciosas, mientras Elena me ofrecía un pañuelo. Me sentía vacía, hueca, como si el corazón me lo hubieran arrancado. La imagen de Daniel,
Mi Daniel, con esa sonrisa que ahora me parecía una mueca cruel, se superponía con la del hombre que planeaba mi muerte. No podía quedarme callada, Laura, dijo Elena, sus ojos llenos de compasión. Escuché lo suficiente como para saber que estabas en peligro. No sabía hasta qué punto él había logrado infiltrarse, pero sabía que tenías que estar alerta. Luego me ofreció algo más. No tengo grabaciones de esa conversación, pero después de escucharlo me puse a investigar un poco por mi cuenta. Daniel no es solo tu marido. Es un hombre con deudas ocultas, con inversiones arriesgadas que salieron mal, y tiene una amante, una mujer que trabaja con él, a quien le ha prometido una vida de lujo que no puede pagar. Encontré esto. Elena deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Contiene extractos de correos electrónicos de su cuenta secundaria, la que usa para sus asuntos privados. No es una prueba directa de su plan contra tu vida, pero muestra la desesperación económica en la que se encuentra y cómo ha estado mintiendo y manipulando sus finanzas. También hay algunas conversaciones con esa mujer, donde habla de un futuro juntos que solo sería posible si ciertos obstáculos fueran eliminados. Y lo más importante, hay un documento, un borrador de un 1977, testamento que él mismo preparó, donde te deshereda por completo y deja todos tus bienes a una fundación de caridad de la que él es el único administrador. Lo encontré en un archivo temporal de su ordenador cuando lo usó en un portátil del hospital para una presentación de trabajo. Lo copié. No sé si es legal, pero es una prueba de sus intenciones. Tomé la memoria USB, sintiendo su peso en mi mano como el de una bomba de relojería. La verdad había emergido, brutal y desoladora, pero también liberadora. Ya no era una intuición o una sospecha, eran pruebas concretas. Mi vida, que había estado a punto de ser arrebatada por la mano de mi propio esposo, ahora tenía una oportunidad de ser reclamada. La impotencia se transformó en una determinación férrea. Daniel había subestimado a Elena, subestimado mi instinto y, sobre todo, subestimado la fuerza de una mujer traicionada que ahora tenía la verdad de su lado. Con las pruebas en mi mano, una mezcla de rabia y una fría determinación se apoderó de mí. Daniel había cavado su propia tumba y yo me aseguraría de que cayera en ella. Pero no sería un acto impulsivo. Había aprendido la lección de la confianza ciega. Esta vez cada paso sería calculado, cada movimiento estratégico. Mi primera acción fue contactar a una abogada especializada en derecho familiar y penal, recomendada por una vieja amiga. No le di todos los detalles por teléfono, solo le pedí una consulta urgente sobre un caso de fraude y posible intento de homicidio en el que mi marido estaba implicado. La voz de la abogada, Clara, sonó seria pero profesional. Me reuní con Clara en su oficina al día siguiente, llevando la memoria USB y todos los pequeños indicios que había recopilado. Le conté la historia desde el principio, el susurro de Elena, mi investigación silenciosa, los hallazgos en el teléfono y el ordenador de Daniel, y finalmente la confesión de la enfermera y las pruebas que me había proporcionado. Clara escuchó atentamente, sin interrumpir su rostro impasible. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Laura, dijo finalmente, lo que describes es extremadamente grave. Tenemos indicios sólidos de fraude, malversación y potencialmente un plan para atentar contra tu vida. La USB es una pieza clave y el testimonio de la enfermera Elena es crucial. Necesitamos asegurarnos de que Elena esté dispuesta a testificar formalmente. Le aseguré que Elena lo haría. Su valentía ya había sido demostrada. Clara me explicó que el proceso sería delicado. Dada la naturaleza de la acusación, no podíamos simplemente confrontar a Daniel. Necesitábamos construir un caso irrefutable antes de que él tuviera la oportunidad de destruir pruebas, o peor aún, tomar represalias. Decidimos que lo mejor sería involucrar a la policía en el momento oportuno, pero primero necesitábamos una estrategia de confrontación controlada que nos diera más munición. La idea era acorralarlo, exponer sus mentiras y observar su reacción, todo mientras yo me mantenía a salvo. La confrontación tendría lugar en nuestra casa, mi territorio, pero con mis condiciones. Le pedí a Clara que me acompañara, pero que se mantuviera oculta,
quizás en una habitación contigua con la puerta ligeramente abierta, o incluso que estuviera en línea telefónica. También coloqué una pequeña grabadora activada por voz en un lugar discreto. No era una trampa, era una precaución. La noche elegida, Daniel llegó a casa, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Estaba de buen humor. Me besó en la frente y preguntó por mi día. Sentí un escalofrío de repulsión. Daniel, necesitamos hablar, dije, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Su sonrisa vaciló ligeramente. Claro, cariño. ¿Pasa algo? Me senté en el sofá con la memoria USB en mi mano oculta a la vista. Sí, cariño, repliqué, usando su propio término cariñoso con una ironía helada. Pasa que he descubierto algunas cosas sobre ti, cosas que no me has contado. Su expresión cambió de la confusión a una cautela tensa. No sé de qué hablas, Laura. ¿Estás bien? ¿Es por la cirugía? Intentó desviar la conversación como siempre. No, Daniel, esto no tiene nada que ver con la cirugía, al menos no directamente, dije sacando la memoria USB y colocándola sobre la mesa de centro. Sus ojos se fijaron en ella y vi un destello de reconocimiento o tal vez de pánico en su mirada. He estado un poco aburrida en casa, recuperándome, y me dio por revisar algunas cosas. Tus llamadas borradas, los gastos inexplicables en tus extractos bancarios, esa cuenta de correo secundaria, y luego esto. Deslicé la USB hacia él. Ahí hay un documento, Daniel, un borrador de testamento. ¿Lo reconoces? El color abandonó su rostro. Se inclinó para tomar la memoria USB, sus manos temblaban ligeramente. No sé de qué estás hablando, Laura, murmuró, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Esto es absurdo, estás delirando. ¿Quién te ha metido estas ideas en la cabeza? Intentó manipularme, culpar a mi estado postoperatorio, a mi imaginación. Pero yo ya no era la misma Laura. Nadie me ha metido ideas en la cabeza, Daniel. Las pruebas están aquí, y no solo el testamento. También hay correos, conversaciones con tu amiga, y la historia de tus deudas, tus inversiones fracasadas. La negación inicial de Daniel se transformó en algo más oscuro. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira. Estás revisando mis cosas. Estás invadiendo mi privacidad. ¿Quién eres tú para juzgarme? Levantó la voz, su intento de intimidación era palpable. Soy tu esposa, Daniel, o al menos lo era, y soy la persona a la que has intentado engañar, robar y quizás incluso eliminar. La palabra eliminar pareció golpearlo. Hubo un breve silencio, pesado y cargado. De repente, su ira estalló. No sabes de lo que hablas. Estás loca. Todo esto es una invención tuya. No dejaré que me arruines. Se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Su mirada era salvaje, desesperada. Intentó agarrar la USB, pero yo la alejé antes de que pudiera alcanzarla. No, Daniel, no soy yo la que está loca. Eres tú el que está acorralado. Y la verdad, a veces, es la única salida. En ese momento, la puerta de la habitación contigua se abrió suavemente y Clara, mi abogada, apareció. Detrás de ella, para sorpresa de Daniel y para mi alivio, estaban 2 agentes de policía. La cara de Daniel se descompuso por completo. La ira se convirtió en desesperación, luego en un miedo abyecto. Señor Hernández, dijo uno de los agentes, su voz grave y autoritaria. Tenemos una orden de arresto en su contra. Por favor, coopere. Daniel miró de mí a Clara, luego a los agentes. Su plan, su manipulación, su vida de mentiras, todo se había desmoronado en un instante. Intentó balbucear una protesta, una excusa, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Fue el final de su reinado de engaño. El proceso legal contra Daniel fue un torbellino de emociones y procedimientos. Con las pruebas de la memoria USB, el testimonio irrefutable de Elena y mi propia declaración detallada, el caso de la fiscalía se solidificó rápidamente. Daniel intentó negarlo todo al principio, alegando que yo estaba mentalmente inestable debido a la cirugía y que Elena era una conspiradora.
Sin embargo, las pruebas financieras de sus deudas ocultas, los correos electrónicos comprometedores con su amante donde discutían un futuro sin obstáculos, y sobre todo, el borrador del testamento que me desheredaba por completo en favor de una fundación bajo su control, pintaron un cuadro demasiado claro para ser ignorado. Clara, mi abogada, fue una estratega brillante. Se aseguró de que cada pieza de evidencia fuera presentada de manera impecable. Elena testificó con una calma y una convicción admirables, describiendo la conversación que escuchó y su preocupación por mi seguridad. Su valentía fue fundamental, ya que su relato no solo expuso la intención de Daniel, sino que también iluminó la oscuridad de su carácter. El juicio fue largo y agotador, reviviendo cada detalle doloroso de la traición, pero al final la justicia prevaleció. Daniel fue declarado culpable de fraude, malversación de fondos y conspiración para cometer un delito grave, aunque la acusación de intento de homicidio no pudo ser probada más allá de toda duda razonable. Su condena por los otros cargos fue sustancial y lo apartaría de mi vida por mucho tiempo. A medida que el polvo legal se asentaba, comencé mi verdadero proceso de sanación. La recuperación física de la cirugía fue una cosa, pero la recuperación emocional de la traición de Daniel fue un camino mucho más arduo. Al principio me sentía vacía, como si una parte de mí hubiera muerto junto con la imagen que tenía de mi matrimonio. La confianza en los demás, especialmente en aquellos a quienes amaba, se había hecho añicos. Sin embargo, con el tiempo, el apoyo incondicional de Elena, de Clara y de algunos amigos cercanos, comencé a reconstruir mi vida. Fui a terapia, donde aprendí a procesar el trauma, a perdonarme por haber sido ingenua y entender que la culpa no era mía. Empecé a redescubrir quién era yo fuera de la sombra de Daniel. Volví a mis pasiones, viajé, me reconecté con viejos sueños que había archivado. Cada pequeño paso, cada día que pasaba sin la ansiedad de su presencia, era una victoria. Volví a trabajar y esta vez me aseguré de que mis finanzas estuvieran completamente bajo mi control. Aprendí a confiar en mi propio juicio, a escuchar esa voz interior que Daniel había intentado silenciar. Mi hogar, que antes había sido un nido de engaños, se convirtió en un santuario de paz y fortaleza. Elena, por supuesto, se convirtió en una amiga invaluable. Le agradecí una y mil veces por su valentía, por su ética y por haber arriesgado tanto para salvarme. Ella siempre restaba importancia a su heroísmo, diciendo que simplemente hizo lo correcto. Pero para mí, ella fue mucho más. Fue el faro en mi noche más oscura, la voz de la verdad cuando nadie más se atrevía a hablar. Su acto no solo me salvó de un destino cruel, sino que también me devolvió la fe en la bondad humana. Ella no buscaba reconocimiento, solo la justicia, y eso la hacía aún más admirable. A menudo me preguntaban cómo había logrado salir de una situación tan devastadora, y siempre respondía lo mismo. Fue por el poder que nadie vio. Ese poder no era la fuerza bruta, ni la riqueza, ni la influencia. Era el poder de la intuición, ese pequeño cosquilleo en el estómago que te dice que algo anda mal, incluso cuando todo parece perfecto. Fue el poder de la valentía de una enfermera que, sin conocerme, decidió arriesgar su carrera y su seguridad para advertirme. Fue el poder de escuchar, no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Fue el poder de la verdad que siempre, tarde o temprano, encuentra su camino para salir a la luz. Y fundamentalmente fue el poder de actuar, de no ignorar la advertencia, de no minimizar mis propias sospechas. Fue el poder de decidir que mi vida valía más que la fachada de un matrimonio perfecto. Este poder que nadie vio reside en cada uno de nosotros, la capacidad de discernir, de protegerse, de levantarse y luchar por la propia dignidad. No es un poder místico, sino una combinación de instinto, coraje y la voluntad de no ser una víctima. Mi historia se había convertido en un testimonio de cómo un susurro, una pequeña chispa de verdad, puede encender una revolución personal y desmantelar la más elaborada de las traiciones. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos y reconstruirse con más sabiduría y resiliencia que antes. La reflexión sobre la confianza se convirtió en una constante en mi nueva vida.
Aprendí de la manera más dolorosa que la confianza no es un regalo que se otorga ciegamente, sino una construcción delicada que se gana con el tiempo, con acciones consistentes y con una transparencia inquebrantable. Daniel había pulverizado mi fe en las relaciones, dejándome con la cicatriz de una traición profunda. Sin embargo, también me enseñó una lección invaluable: la importancia de la autoconfianza y de no delegar mi bienestar emocional ni mi seguridad en otra persona, por mucho que la amara. Comprendí que, aunque es hermoso confiar en los demás, es aún más crucial confiar en uno mismo, en el propio juicio y en la capacidad de discernimiento. Me di cuenta de que mi error no fue confiar en Daniel al principio, sino ignorar las pequeñas banderas rojas que, en retrospectiva, habían estado ahí todo el tiempo. Esos gastos inexplicables, sus excusas vagas, su creciente secretismo sobre sus finanzas, e incluso la forma en que a veces desestimaba mis preocupaciones. En el momento los había racionalizado, los había atribuido al estrés del trabajo o a su personalidad, pero ahora, con la perspectiva del tiempo y la verdad al descubierto, veía que eran advertencias, pequeños susurros de mi intuición que yo había silenciado en favor de la imagen de un matrimonio perfecto. El valor de la intuición se manifestó como un faro en mi oscuridad, aquella pequeña voz que a veces nos susurra que algo no está bien, ese presentimiento, esa sensación de inquietud que a menudo descartamos como paranoia o exceso de pensamiento, resultó ser mi mejor aliada. Elena, con su valiente susurro, no hizo más que amplificar esa voz que yo ya estaba empezando a escuchar, pero que aún no me atrevía a reconocer plenamente. Aprendí a no ignorar esas sensaciones, a darles el peso que merecen, porque a menudo son el primer indicio de que algo requiere nuestra atención, de que necesitamos investigar más a fondo o protegernos. Mi intuición no era una debilidad femenina, sino una poderosa herramienta de supervivencia. Este evento transformó mi vida de manera profunda e irreversible. No solo me hizo más fuerte y más consciente, sino que también me otorgó una resiliencia que nunca supe que poseía. La Laura, que emergió de esa experiencia, era una persona diferente, más cautelosa, sí, pero también más empoderada, más segura de sí misma y de sus capacidades. Había aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la traición y a salir a flote. La vulnerabilidad que sentía al principio se transmutó en una armadura de autoconocimiento. Ya no temía estar sola, porque había descubierto la fortaleza que residía dentro de mí. Mi historia no era solo de victimización, sino de supervivencia y victoria personal. La experiencia me enseñó a valorar las relaciones genuinas y a identificar a aquellas personas que realmente se preocupan por mí. Mi círculo de confianza se redujo, pero se fortaleció. Me volví más selectiva con quien compartía mi energía y mi tiempo, priorizando la autenticidad y el respeto mutuo. Este proceso de autodescubrimiento me permitió redefinir mis prioridades y enfocarme en lo que verdaderamente importaba: mi bienestar, mi crecimiento personal y la construcción de una vida basada en la verdad y la integridad. A raíz de mi experiencia, sentí la necesidad de compartir lo que había aprendido, no para revivir el dolor, sino para ofrecer una guía a otros. Mis consejos para los espectadores se basan en mi propia travesía. Primero, confíen en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No lo ignoren. Segundo, presten atención a las señales de alerta, por pequeñas que parezcan. La manipulación y el engaño a menudo comienzan de forma sutil. Observen patrones de comportamiento, inconsistencias en las historias, evasivas sobre dinero o actividades. Tercero, mantengan su independencia financiera, emocional y personal. Nunca pongan todas sus fichas en una sola canasta, ni deleguen completamente su seguridad en otra persona. Tengan sus propias cuentas, sus propios amigos, sus propios intereses. Cuarto, busquen apoyo. No tienen que enfrentar las dificultades solos. Hablen con amigos de confianza, familiares o un profesional si sospechan que algo anda mal o si necesitan ayuda para procesar una situación difícil. A veces, una perspectiva externa es invaluable. Y finalmente, valoren su propia vida y su bienestar por encima de cualquier fachada o ideal de relación.
Ningún amor o compromiso vale la pena si implica sacrificar su dignidad, su seguridad o su paz mental. Aprendan a amarse a sí mismos lo suficiente como para alejarse de aquello que les hace daño. Mi historia es un recordatorio de que somos los principales guardianes de nuestra propia felicidad y seguridad. No permitan que el miedo o la esperanza ciega les impidan ver la verdad. La vida es un viaje de aprendizaje constante, y a veces las lecciones más duras son las que nos transforman en nuestra versión más fuerte y sabia. Mi historia, aunque extrema y dolorosa, resuena con una verdad universal. La traición y el engaño no son fenómenos aislados. A lo largo de mi proceso de sanación, descubrí, para mi sorpresa y tristeza, cuántas personas han transitado caminos similares o incluso peores. A menudo, cuando compartía fragmentos de mi experiencia con amigos más cercanos o en grupos de apoyo, me encontraba con miradas de comprensión, con asentimientos silenciosos que decían, «Yo también lo viví», o «Conozco a alguien a quien le pasó». No era raro escuchar relatos de socios comerciales que estafaron a sus amigos, de familiares que manipularon herencias, o de parejas que, como Daniel, ocultaban vidas secretas y planes perversos. Recuerdo un caso que me contaron de una mujer cuyo marido, un hombre aparentemente respetable, había estado desviando fondos de su negocio familiar durante años, dejándola en la ruina financiera después de su repentina muerte, que luego se reveló como un suicidio. La intuición de la mujer le decía que algo andaba mal, pero las apariencias y la presión social la llevaron a ignorar esas alarmas internas. O la historia de un joven que, al vender una propiedad a un amigo de la infancia, descubrió que éste había falsificado documentos para quedarse con una parte mucho mayor de lo acordado. En todos estos casos hubo una pequeña voz que fue ignorada, una señal que, en retrospectiva, era obvia, pero que en el momento fue desestimada. Estos ejemplos, aunque anónimos y sin entrar en detalles morbosos, me hicieron comprender que mi experiencia no era una anomalía, sino una manifestación más de la complejidad de la naturaleza humana, donde la oscuridad puede coexistir con la luz. Y también me reafirmaron en la importancia del rol de esos observadores, esas personas que, como Elena, tienen la valentía y la integridad de hablar cuando ven una injusticia. En los casos que mencioné, a menudo había alguien externo, un empleado descontento, un familiar preocupado, un amigo que escuchó algo, que tuvo la oportunidad de intervenir. A veces lo hicieron, a veces no, por miedo, por lealtad malentendida o por simple indiferencia. Elena fue mi ángel guardián, mi observadora valiente. Ella no tenía ninguna obligación conmigo, no me conocía. Sin embargo, su sentido de la justicia y su compasión la impulsaron a actuar. Su acción me hizo reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos como miembros de una comunidad. Si vemos algo, si sospechamos que alguien está en peligro o siendo defraudado, ¿tenemos la obligación moral de intervenir? No siempre es fácil, puede haber riesgos, puede ser incómodo, pero el silencio, a menudo, es el mayor cómplice de la injusticia. Y en este punto, la importancia de la comunidad se vuelve innegable. Durante mi proceso, el apoyo de mis amigos y familiares, aunque a veces torpe o incierto, fue vital. La abogada Clara, una figura profesional, se convirtió en una aliada inquebrantable. Y Elena, la enfermera, que pasó de ser una extraña a una amiga, me mostró el poder de la conexión humana. Cuando uno se enfrenta a una traición tan profunda, se siente increíblemente solo, como si el mundo entero se hubiera puesto en tu contra. Pero es precisamente en esos momentos cuando la mano extendida de un amigo, el consejo de un profesional o el acto desinteresado de un extraño pueden marcar la diferencia entre hundirse y salir a flote. Mi experiencia me enseñó que no estamos solos, que aunque haya oscuridad y engaño, también hay bondad y valentía, que la verdadera fuerza se encuentra no solo en nuestra capacidad individual para superar, sino también en la red de apoyo que nos rodea. La comunidad, en su sentido más amplio, puede ser un refugio, un faro, un escudo. Es en la conexión con otros donde encontramos la fuerza para sanar, para reconstruir y para volver a confiar, no de manera ingenua, sino con la sabiduría que nace de la experiencia. Aprender a pedir ayuda, a aceptar el apoyo
y a confiar en que hay personas buenas dispuestas a tender una mano fue una de las lecciones más importantes que me dejó esta terrible experiencia. El poder que nadie vio no fue la fuerza bruta, ni el dinero, ni la influencia. Fue la verdad, un susurro de advertencia en el momento justo, la valentía de una enfermera, la voz de mi propia intuición que, aunque silenciada, nunca se extinguió por completo. Es el poder de la resiliencia humana, la capacidad de levantarse después de caer, de reconstruir sobre las ruinas de la traición. Fue el poder de la justicia, lenta pero implacable, que finalmente prevaleció. Este poder no se manifestó con grandes gestos o explosiones dramáticas, sino en la quietud de una decisión valiente, en la persistencia de una investigación silenciosa y en la inquebrantable voluntad de una mujer por recuperar su vida y su dignidad. A pesar del trauma, de las noches en vela y del dolor punzante de la traición, he emergido con un mensaje de esperanza y resiliencia. La vida, como un río, sigue su curso, a veces turbulento, a veces sereno. Lo importante no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar por ellas. Mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz instantáneo, sino un testimonio de que la recuperación es un proceso, un camino lleno de altibajos, pero es un camino que vale la pena recorrer. Se puede reconstruir, se puede sanar, se puede volver a confiar, no de manera ingenua, sino con la sabiduría que solo la adversidad puede conferir. La cicatriz de esta experiencia permanecerá, pero ya no me define. Es un recordatorio de lo que superé, no de lo que perdí. Quiero animar a cada uno de ustedes que me escucha. Confíen en sí mismos. Escuchen esa pequeña voz interior que a menudo intentamos silenciar. No ignoren las señales de alerta, por muy sutiles que parezcan. No permitan que el miedo a la soledad, el anhelo de estabilidad o la presión social los mantengan en situaciones que les roban la paz o la seguridad. Su bienestar es su responsabilidad más importante. Si sienten que algo no está bien, investiguen. Si necesitan ayuda, búsquenla. No hay vergüenza en pedir apoyo, en buscar el consejo de un profesional o en confiar en un amigo leal. La fortaleza no reside en la autosuficiencia absoluta, sino en la sabiduría de saber cuándo y cómo apoyarse en los demás. Mi camino hacia la recuperación ha sido un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. He aprendido a valorar mi propia compañía, a cultivar mis pasiones y a rodearme de personas que me elevan y me nutren. He descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación externa, sino en la autenticidad y la integridad personal. Daniel, irónicamente, me liberó. Me liberó de una vida construida sobre mentiras, de una relación que se desmoronaba bajo la superficie. Me dio la oportunidad de reconstruir mi vida sobre cimientos sólidos, basados en la verdad y en el amor propio. Así que, al cerrar este capítulo de mi vida, les dejo con esta reflexión. El poder más grande que poseemos es el de nuestra propia conciencia, nuestra capacidad de discernir, de elegir y de actuar con valentía. No subestimen nunca el impacto de un pequeño susurro, ya sea de una enfermera desconocida o de su propia intuición. Podría ser el catalizador que los salve, que los despierte y los dirija hacia un camino de mayor verdad y plenitud. Mi historia es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la resiliencia humana siempre encuentran la manera de brillar. Confíen en su poder interior porque ese es el poder que nadie vio, el que reside en cada uno de nosotros y espera ser descubierto,